Pablo Andrés CLA, Michael Rocha. En esta le vas a dar la verde. Sí que sí. Lo que te vengo a decir tú lo tienes que escuchar. Tu vida vale mucho más que un simple andar que se basa en vanidades sin absolutas verdades. Ella tiene un significado más grande. Vos, hombre o mujer, hoy Dios te está llamando pa' que te pongas en obra, en la obra del más alto. Él quiere sanar tus heridas y ganar tu corazón, pa' que dejes la mentira y tengas clara la razón. Dicen que no existe camino y que se hace al andar, y con eso tu vida la desperdiciarás. El Señor traza un camino perfecto para tu vida, que estás esperando para tomar la salida de todos tus problemas y de tu situación. Ahora ríndete a los pies del gran yo soy, que te levantará y con su gran abrazo podrás vivir acostado en su regazo. Y ahora yo espero que me estés escuchando, te pido la verde de lo que te estoy falando. Dale la verde. Dale la verde. Dale la verde. Dale la verde. Cuando estaba en el hospital parado, apreciando la situación, estaba paralizado. Sentía que mi corazón estaba parado. Cuando estaba mirando a mi bebé de 10 días agonizando, mis sentimientos, rencores, iras y emociones, todo eso impedía el mover de Dios. Pero salí de ese hospital decidido. Bueno, ya. Bueno, muy bien, señoras y señores, seguimos con Más Yo No Fui y tenemos un invitado vía teléfono, porque había gente acá que estaba hablando y decía que no venía, que no sé qué. Bueno, lo tenemos a Pablo Andrés, el que nos va a hablar de su disco por teléfono. Te estamos escuchando, Pablito. ¿Escuchá ahí? Gracias, que escucho nomás. Muchísimas gracias, David, muchísimas gracias, Santiago, por la invitación. La verdad que me disculpo por no poder estar ahí, pero bueno, estamos presentes igual. Bueno, Pablito, ¿qué sensación te deja este nuevo disco tuyo? Y bueno, de todo, ¿no? De todo, porque trabajé mucho en esto, hace meses que venía trabajando, y la verdad que fue una gran bendición de Dios poder haberlo sacado ahora, en un momento especial en donde Dios me está levantando, en donde siento que el Señor con este disco tenía muchos propósitos, y hablando de diferentes temas en los diferentes temas, yo creo que es Dios el que se está manifestando a través del disco. Todavía no, o sea, recién está subido, todavía falta trabajo de viralización y de promoción, pero bueno, yo sé que Dios va a hacer una obra muy linda con esto. Qué bueno. ¿Y cómo salió el nombre Dale la Verde? ¿Por qué pusiste ese nombre? Qué pregunta. Mirá, realmente yo el nombre lo saqué de una canción de Vicosí, que cuando empieza nomás dice dame la verde, dice dámela verde, como una expresión, ¿no? Y digo, tipo el dale gas uruguayo, eso así. ¿Cómo? Es como una expresión, onda dale gas, algo así. Ahí va, es como una uruguayada, pero de otro país, ¿no? Entonces, claro, yo me puse a ver qué era la frase y a lo que refiere el dar la verde es dar como la luz verde, el visto bueno. Y justamente esto lo que quiere expresar el disco a través de esto es que le tenemos que dar la oportunidad a Jesús, para entender que solo Él puede ser la luz en nosotros, que no hay otra cosa, no hay otro camino, no hay otra verdad que no sea Cristo. Claro, hay un mensaje detrás de todo eso, ¿no? Y qué bueno que es, sí, ¿no? ¿Y la música que haces es hip hop nomás o mezclas otros ritmos también? Claro, mirá, este disco en especial, si le tengo que asignar un ritmo o un estilo de música, sería lo que se llama trap, que es como una evolución o un subgénero de lo que es el rap. Es más o menos como lo mismo, pero con otro tinte, con otro gustito, si se le puede decir así. Claro, y creaste temas vos solos, pero después tenés temas también que ya habías creado, ¿no? No sé si Mi Barrio está o alguno de otro.
No. De los temas que salieron en el disco, solo uno vio la luz antes de hoy, que era Corre. Pero yo había sacado una versión previa antes. La que sacaba ahora la versión es la versión definitiva y con unas modificaciones tanto en la instrumental como en el estribillo también. Bueno, ¿qué tipo de temas tenemos? Por ejemplo, para dar un adelanto. Bueno, mirá, primero que nada ya lo pueden escuchar al disco. Está en mi canal de YouTube, que se llama Pablo Andrés LA, ¿no? Ahí están los 10 temas del disco, todos para poder escuchar. Hay varios temas, uno, por ejemplo, se llama Jesús de Nazaret. Capaz que escuchás el título y se te ocurren cosas que no tienen, que no van por el camino que sigue la canción, porque la canción habla de que cuando uno sigue a Jesús de Nazaret y toma los pasos de Jesús, uno es criticado, uno es totalmente asediado por muchas cosas del mundo, pero uno realmente tiene que entender que solo en Cristo está el camino, y que aunque a uno lo critiquen, a uno lo injurien, a uno todo lo que le hacen, claro, y lo que se critica y lo que se injuria en contra de los que creemos en Dios y los que seguimos a Jesús, eso es seguro que va a pasar, pero son circunstancias que en el futuro son provechosas, como dice la palabra, que la leve tribulación momentánea no se va a comparar con el eterno peso de gloria que viene, ¿no? Claro, qué bueno, ¿no? Porque capaz que a lo primero parece tipo un simple adoración, ¿no? Pero no es así. ¿Cómo? A lo primero parece una simple adoración, pero no es así, ¿verdad? Claro, sí, claro. Es que justamente los títulos, tipo, capaz que no se entienden mucho, porque hay uno que se llama My Lord, y no sé, capaz que parece que es una canción de adoración normal, pero en la primera estrofa de la canción habla de mi vida, de lo que tendría que haber pasado si Jesús no hubiera llegado, y hablo de un relato de yo mismo siendo crucificado, de que pecados me están clavando clavos en las manos, y al final en el estribillo dice pero no, eso no pasó, who paid the price, o sea, ¿quién pagó el precio? Ese es el Señor, ¿no? Entonces, a lo que refiere es que tendríamos que haber pagado un precio, pero no lo pagamos, gracias a la misericordia de Dios y a su gracia en la cruz. Y lo grabaste vos en tu casa nomás, ¿no? Sí, claro, tengo un home studio que es desde ahí que trabajo. Hice las instrumentales todas yo, menos una, que la melodía me la hizo un compañero que también trabaja en esto, de rap. Pero sí, es todo 100% original. Estás como solista, ¿no? ¿O hay más gente trabajando ahí atrás del disco acompañando? No, sí, mirá, hay 2 personas más que aparecieron en el disco, que me dieron una mano, ¿no? Que están en 2 temas. En el tema Dale la Verde, está una persona que se llama Michelle Rocha, que estuvo conmigo haciendo la segunda estrofa del disco, de la canción, y luego en otra canción que se llama Tenlo Presente, que también habla acerca de que hay que darle una oportunidad a Jesús porque Él es nuestro Salvador. Está una persona que se llama Jessica Jacono, canta muy bien, una chica, es una bomba este tema, y también, bueno, ellos fueron los 2 que aparecieron también en la parte de yo en el disco. Esta es tu primera experiencia, ¿no? Sacar un disco. Claro. Sí, en el disco es el primer disco que saco oficial. Ahí está. Había sacado temas, pero claro, nada oficial. Sólido, sí. ¿Y cuánto tiempo te llevó el trabajo y como experiencia que te dejó? Claro, bueno, mirá, la verdad que me llevó bastante tiempo, porque yo pensé que me iba a llevar, no sé, si le metía palo pensaba en una semana no termino, y ni ahí, porque uno cuando hace música va aprendiendo. Yo antes pensaba que era más sencillo hacer música, capaz, pero cuando en el proceso que uno se va creando como artista, si se lo puede decir, y va creando, va escribiendo, y cuando uno hace una instrumental, le busca una modificación para esto, una modificación para otro, entonces se van siempre como dando mejoras, siempre dando cambios, y hay como un constante cambio, ¿no? Y eso lleva tiempo. Sí. Yo calculo que más o menos el tiempo que demoré fue aproximadamente 3 o 4 meses en hacerlo entero.
Pero ¿qué es lo que pasa? Yo he apretado el acelerador en ciertos momentos y en otros dejado. Por eso más o menos en total calculo que dicen esos 4 meses, 3 meses. Y es lo que lleva el disco, ¿no? Un disco más o menos ese tiempo. Claro, sí. Es que es complicado, no es soplar y hacer botella, ¿no? No, más relativo también, porque uno no vive de la música, uno también tiene otros quehaceres y como todo, ¿no? No, y lo que estaba pensando yo también es que o sea, el disco uno lo prepara y todo, pero digo, hay una constante producción, porque no es que yo agarré y escribí los 10 temas de un saque. No, yo tuve que ir escribiendo tema por tema, haciendo instrumental por instrumental. Entonces eso va llevando un tiempo, que uno va modificando una cosa, la otra, que cuando la grabás capaz que no es lo mismo que te imaginabas cuando justo antes de grabarla, por ejemplo, no es lo mismo. Entonces bueno, sucede que hay un constante cambio que va generando cosas nuevas, ¿no? Claro, Pablo, ahora ¿cuáles son las expectativas después de lanzado el disco? ¿Qué te esperas? Y bueno, yo primero que nada lo que espero y lo que he estado orando es que se mueva el Espíritu Santo, primero que nada, que se mueva el Espíritu Santo en las personas que lo escuchen, que deje una semilla, no tanto capaz que en el cristiano random, si se puede decir, sino que en las personas que no conocen a Dios, que esto llegue a las personas que no conocen a Dios y que se viralice, sí, que llegue a miles de personas. Tengo fe que Dios va a hacer algo grande, que esto no es un proyecto más. Yo ayer terminé el día, me acuerdo, ayer terminé el día a las 5 de la mañana, me acosté ayer terminando los últimos, bueno, ni últimos porque los terminé, los últimos preparativos últimos fueron hoy antes de sacarlo, pero entonces digo, esto ya es un trabajo que el trabajo se hace con amor, se hace con esfuerzo y esperando y con convicción y certeza de que Dios tiene algo grande con esto, que no es algo, un tiro al aire, ¿no? Yo sé que Dios va a hacer algo grande con esto. Bueno, qué bueno, Pablo, Bueno, repetimos una vez más dónde podemos adquirir esto, dónde podemos escucharlo para la gente. Sí, por ahora el disco está solo en la plataforma de YouTube. Lo pueden encontrar en el canal que se llama Pablo Andrés LA. Ahí están todos los temas del disco y los temas anteriores que he hecho. Pero bueno, los temas bomba están en el disco y son de gran bendición. En un futuro voy a empezar a comercializar el disco físicamente, ¿no? Pero todavía no hay fecha de lanzamiento del disco físico. Pero por ahora está solo en YouTube, Pablo Andrés LA, el canal. Están disponibles los 10 temas para que los puedan escuchar. Bueno, Pablo, qué lindo, te felicitamos y esperemos que tengas muchos éxitos con esto, que sea el primero de muchos, ¿no? Amén, muchísimas gracias, Santiago. La verdad, un gusto estar con ustedes. Bueno, y sabés que este espacio es para los músicos gospel y gente joven como usted, bueno, están a las puertas abiertas, ya sabe cuando quiera. Y bueno, como decía Santiago, muchos éxitos para este nuevo emprendimiento y que vengan mucho más. Este es un comienzo de algo. Amén, esto va a ser un comienzo de algo. Dios tiene todavía algo preparado. Muchísimas gracias, la verdad, chicos. No te olvides de nosotros cuando seas famoso. Promocionar la radio. No, la exclusiva siempre va para acá. Ahí va, la primicia. Me gustó ahí. Ese es el trato. Queda todo registrado acá. Claro. Bueno, Pablito, muchas gracias, Dale, muchísimas gracias. Y esperamos que nos envíes algún tema para poder pasarlo en la radio. ¿Cómo? Que nos envíes algún tema para poder pasarlo. Sí, ya le estoy enviando, dale. Bien. Bueno, gracias, Pablo. Un abrazo. Que Dios los bendiga a los dos chicos y a toda la gente que está mirando. Bendiciones. Bueno, ahí pasaba Pablo Andrés Ley hablándonos de su nuevo trabajo discográfico, Dale la Verde. Una vez más les repetimos que pueden encontrarlo como Dale la Verde a través de YouTube, ¿no? Pablo Andrés LA. Para aquellos que saben inglés, David. Muy bien. Qué lindo, ¿no? Que haya gente joven con ganas de emprender y con música, ¿no? Le notamos muy entusiasmados. Y lo que Pablo. veníamos hablando otros días anteriores, ¿no? Con respecto a la música, trayendo un buen mensaje para los jóvenes, o para no tan jóvenes, o para los que se sientan jóvenes y gente grande.
Así que vamos a estar ahí atentos para escuchar esa música Sí. y que va a sonar muy bien. Aparte que importante lo que decía, ¿no? Que no solamente para cristianos, sino también para la gente que no conoce, que lo pueda escuchar, ¿no? Claro, justamente hablábamos con respecto al mensaje, ¿no? Que justamente es un mensaje para alcanzar personas que, bueno, que estén necesitando una palabra de ese tipo y que se encuentren identificadas con una realidad y, bueno, que puedan alcanzar a través de esa música y conocer a Dios, ¿no? Que ese es el objetivo mayor. Esa es la principal gracia, ¿no? La gracia de eso, de todo esto, es justamente poder conocer a Cristo Es un medio, a través de la exactamente. música, ¿no? Exactamente. Y hay gente que tiene talentos, bueno, nosotros te motivamos a que vos puedas, tu talento lo puedas ejercer, ¿no? Para algo positivo, para algo bien, que es como la palabra de Dios, y que Dios también te dé gracia. Te dé gracia para poder implementar todas esas Tal cosas. cual, uno no se tiene que subestimar y lo que Dios puso, lo puso con un propósito y no importa a veces lo que te digan al costado, porque a veces van a haber opiniones de todo tipo, a veces está el miedo en qué dirán, o el temor, o la duda, o podré o no podré. Claro que sí, Pablo es una clara demostración que con mucho trabajo y esfuerzo él pudo lograr ese objetivo y bueno, está comenzando, así que... Y cuando Dios te da la verde, justamente. La verde, vos no importa si hay alguien que te dé la roja. Vos dale para adelante. No, vos tenés la verde de Dios y las puertas se van a abrir. Así que solo esforzarse y ser valiente. Así que vamos por muchos talentos más. Que Dios siga levantando. Sí. ¿Quién dice que vos no podés ser cantautor después? ¿Cómo no? ¿Me lo decís a mí? No. Claro. Cantautor no. Cantautor No, no es mi fuerte ese. No es mi talento. Tampoco. Todavía lo estoy buscando el talento. Sí, bueno. Bueno, muy bien, vamos a finalizar este bloque. Se viene la parte deportiva, si viene alguien especial, un invitado, Junior César, que estuvo... Tenemos Juno César, nos va a estar César. visitando. Bueno, Junior César. Así que quédense por acá que se viene la parte deportiva.